Hay cristianos como que se quedan pasmados, como que, wow, tú ves que vienen a la iglesia y pueden hasta ofrendar, diezmar, tienen su Biblia y eso, pero como que ni para adelante ni para atrás. Pero ¿y qué es lo que está pasando en la vida de esa persona? Y hay algunos elementos que yo veo que cuando no se toman en cuenta, producen ese estado, porque es un estado, es un estado. Y no solamente a nosotros nos pasa. En la Biblia, cuando Pablo le escribe a los Corintios, en la primera carta, en los primeros capítulos, principalmente en el capítulo 3, Pablo habla de que ellos eran niños, eran inmaduros y estaban en pleitos, iras, contiendas, divisiones. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 5, dice que ustedes, después de tanto tiempo, debieran ser ya maestros. Es decir, que hay una expectativa en el reino de Dios. Así como uno tiene expectativa con todo, ¿verdad? Uno tiene una expectativa de que, qué sé yo, un negocio que tú pongas, si tú dices, wow, tiene 25 años ese negocio y todavía sigue produciendo 2 cheles, tú dices, pero eso como que no, ¿verdad? Como que no va, como que el negocio está pasmado. O un niño que no crece, un perrito que no crece, una semilla que tú siembras, un árbol como que se quedó ahí, ¿verdad? Bueno, y cuerda que le da uno cuando uno compra un aguacate, que uno lo compra verde para que se madure. Oye, y ese aguacate nunca termina de madurar, está más duro que un palo, y ya se pasmó, se dañó el aguacate, o un buen mango y se pasmó, se dañó. Y así sucede con algunos cristianos. Y en el libro de Hebreos, el escritor les da consejos y le dice, ustedes debieran ser ya maestros. Sin embargo, tienen necesidad de que se les enseñe los mismos rudimentos de la palabra de Dios, porque han venido a ser tales, dice el libro de Hebreos, que ustedes tienen necesidad de leche y no de alimentos sólidos. No se le puede dar alimento sólido. Es como que uno tenga a un muchacho con 15 años, 17, 20 años y que tú todavía le estés dando papilla y le estés dando leche en biberón. Eso no es normal. Entonces hay cristianos que le pasa el tiempo y siguen siendo las mismas personas con las mismas debilidades, el mismo carácter, las mismas actitudes, las mismas malas palabras. Son cristianos malapalabrosos, los mismos conflictos. Son como un cristal que tú no le puedes poner un dedo porque se ofenden por todo. Y el apóstol Pablo y el escritor de Hebreos nos exhortan a seguir más adelante, a crecer, a salir de ese pantano, a salir de ese hueco, a salir de ese hoyo. Y compartíamos el jueves que hay algunos elementos que son importantes. Ya compartí el jueves algunos. Solamente le voy a pasar un poquito por encima. Pueden ver el mensaje del jueves para continuar hacia adelante. Hablamos de la importancia de la Biblia, la palabra de Dios. Yo decía, y lamentablemente, no a nivel de nuestra iglesia solamente, aquí se da, pero a nivel del pueblo de Dios, y no solamente en nuestro país, en el mundo es lo que he visto, que hay personas cristianas, tanta gente cristiana que no conoce la Biblia, que no lee la Biblia, que no medita en la palabra de Dios. Oye, prefiere oír mejor a un pastor, prefiere oír a un predicador y están siguiendo a un profeta por aquí. Eso no es malo. O leyendo libros, eso no es malo. Hay que leer libros, hay que escuchar, claro que sí, pero la Biblia es lo principal. Incluso todavía hay personas que tú le dices, hermanos, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, y están buscando ahí a ver dónde que está Apocalipsis. Miren, ustedes ni se ríen porque ni entienden el chiste. Vamos a buscar el libro de Génesis, y están buscando ahí el libro de Génesis. El libro de Génesis es el primero, el libro de Apocalipsis es el último. ¿Y qué decir si vamos a buscar a Ageo, Jonás, Malaquías, Daniel? Ahí hasta yo me pierdo. Pero no conocen la Escritura. Y en este sentido, al no conocer la Escritura, no tienen el discernimiento, no tienen la sensibilidad
para conocer cuando algo huele raro, cuando algo como que no está bien. Yo decía el jueves que es como en los bancos, no sé si todavía lo hacen, pero antes ponían a las personas que iban a bregar con dinero a manejar dinero verdadero, a palparlo y contarlo. De modo que cuando entraba una papeleta que no era real, que era falsa, inmediatamente al tacto ya se daba cuenta. Pero nosotros, como no conocemos, no manejamos lo verdadero, no manejamos la Biblia, no la manoseamos, no la estudiamos, entonces cuando alguien nos dice cualquier cosa, por rara que nos parezca, bueno, pues ya, o sea, nosotros tuvimos hace mucho, entre tantas experiencias que hemos tenido, de un buen hermano, un hermano extranjero, cuando estábamos aquí en el liceo, que vino y nos predicó. Alguien me dijo, mira, tengo un predicador muy bueno. Y yo, sí, tráelo, está bien. Porque a la persona que nos dijo, lo conocíamos. Y esto yo lo he dicho en otras ocasiones. Y el hermano vino y dijo que no podemos orar con las manos levantadas hasta aquí. Yo dije, wow, qué raro eso. Que tenía que ser hasta arriba. Dice él, porque cuando, oigan su razonamiento, porque cuando hay un luto a nivel nacional, un luto en alguna institución, las banderas la ponen a media asta, y que cuando uno ora con los brazos hasta aquí, están los brazos a media asta, y por eso estamos hablando más bien de muerte y no de resurrección, que es arriba. Ustedes se fijan cómo la gente llega a un razonamiento, pero si se paran en un púlpito y lo dice con énfasis, lo dice con autoridad entre comillas, y aquí, qué sé yo, todo el mundo amén, porque no conocemos, no manejamos la palabra de Dios, y que hay que orar de tal manera, hay que hacer de tal manera, hay que decir de tal manera, porque no manejamos la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, nosotros echamos raíces en el Señor, recibimos palabra de Dios, nosotros recibimos instrucción, recibimos un redargüimiento de cosas que estamos haciendo malas. Como dije ahorita, si estamos diciendo palabras descompuestas, cuando nosotros leemos la Biblia y somos confrontados con eso, pues ya dejamos de decirla. O recibimos enseñanzas para la vida, enseñanzas para la familia, para los negocios, para los estudios, para el trabajo, para las relaciones, para todo. Recibimos dirección, recibimos sabiduría, recibimos fortaleza en un momento de debilidad, en un momento de desafío. Recibimos consuelo en un momento de tristeza, recibimos fe, ánimo. Por eso necesitamos volver a la palabra de Dios, necesitamos conocer la Biblia. Y hablábamos de los habitantes de Berea, que cuando el apóstol Pablo y Silas fueron allá, ellos confrontaban con las escrituras, con el Antiguo Testamento, para ver si lo que ellos le decían era así. Porque un pastor diga algo, un profeta, un apóstol, un predicador, quien fuera que diga algo, eso no quiere decir que es cierto. Muchas veces hay cosas que están sacadas de contexto y no hay mala intención, sino que la persona no tiene una buena hermenéutica, no tiene una buena forma de estudiar la Biblia, pensó que eso era así y así lo predica, y lo predica con fuerza, y todo aquel que es ingenuo, que no conoce la Biblia, lo cree, lo recibe y lo hace. Bueno, hasta ahí la parte de la Biblia. El otro elemento importantísimo es la fe. Y a mí me sorprende cuando leímos este pasaje de Hebreos capítulo 4, versículo 2, el autor de Hebreos, refiriéndose al Antiguo Testamento, cuando las personas, el pueblo de Dios, oyó la palabra de Dios. Fíjense que la escucharon, la oyeron, la conocieron, porque también a nosotros se nos ha anunciado, dame un poquito más allá, a nosotros se nos han anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. Otra versión dice, de nada les sirvió. Otra porción dice, no les sirvió de nada oírla. La palabra de Dios no les sirvió de nada oírla. No les aprovechó, no surtió efecto, no produjo frutos. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. Otra versión dice que no la mezclaron con fe. A ellos no les sirvió de nada porque no creyeron en el mensaje. Entonces sí,
La palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz, penetra, pero tienes que añadirle fe, tienes que creer en lo que Dios está diciendo en su palabra. Por eso el evangelio surte efecto en algunas personas, pero no surte efecto en otras personas, porque unos escuchan y creen y otros escuchan y no creen. Esa es la gran diferencia. Es la gran diferencia también en muchas ocasiones de un cristiano victorioso, un cristiano que se siente que está parado sobre la roca en medio de dificultades, en medio de pruebas, de desafíos, porque está creyendo la palabra de Dios. Pero hay otro que no, que vive en derrota y vive quejándose, vive en amargura, vive en un lamento, porque tiene la palabra de Dios, la conoce, pero no la cree. Entonces ahí está la gran diferencia. Abraham, dice Romanos capítulo 4, que él creyó en esperanza contra esperanza. No consideró su cuerpo ya como muerto, la esterilidad de Sara, sino que se apoyó, confió, creyó en lo que Dios les había dicho a él y a Sara. Y en Hebreos 11:11 dice que Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, no solamente es leer la Biblia, meditar la Biblia, conocer la Biblia, sino creer lo que dice la Biblia. Necesitamos creer, por ejemplo, que Dios nos ama, aún en dificultades, aún cuando yo no me sienta amado, aún en tristeza, aún en soledad. Yo sé que Dios me ama porque la Biblia lo dice. Entonces tenemos que meterle fe, mezclar esa palabra con fe, saber, creer que Dios nunca nos deja ni nunca nos abandona. Aunque nos sintamos solos, aunque nos sintamos abandonados, sabemos por lo que dice la Biblia y lo creemos. Si mezclamos ese conocimiento con fe, eso va a producir en nosotros fortaleza, va a producir fruto. Creer que Dios es bueno. Hay mucha gente que dice: Señor, ¿y por qué tú hiciste esto? ¿Por qué me hiciste aquello? Cuando se refiere a desgracia, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es amoroso. Creer que Romanos 8:28 es verdad, creerlo, que todas las cosas a los que amamos a Dios les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Creer la palabra de Dios. ¿Vivo la vida cristiana creyendo lo que Dios dice, o vivo la vida cristiana dudando de lo que Dios dice? Creer que Dios escucha nuestras oraciones, creer que Dios tiene poder, creer que Dios, que no hay imposible para Dios, que no hay imposible para el que cree, que todas las cosas le son posibles. Creer que Dios tiene planes conmigo, que Dios es un Dios de planes y de propósitos. Creer que Dios es Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Creer que Dios es Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Creer que Dios es Jehová Nisi, mi estandarte de guerra, que en mis luchas, en mis pleitos, en mis batallas, Él está conmigo para pelear también esa batalla, que Él pelea por mí. Entonces sí, por un lado tenemos la Biblia, la palabra de Dios, pero tenemos que mezclarla con fe. Y mi pregunta: ¿estamos tú y yo, por un lado, conociendo las Escrituras, y por otro lado estamos creyendo las Escrituras? Porque el diablo viene y tergiversa lo que Dios ha dicho y nos siembra en la mente mentiras. Y si nos siembra en la mente mentiras y nosotros preferimos creer las mentiras del diablo, esa es la duda de la palabra de Dios, creemos en las mentiras del diablo, entonces no creemos, no confiamos en lo que Dios está diciendo. Siempre la pregunta de Satanás es: ¿con que Dios ha dicho? No, duda de eso. Entonces nuestra vida no será una vida victoriosa, no será una vida creciente. Adrián, dame 2 cheles más, por favor. No será una vida victoriosa, no será una vida creciente, no será una vida bendecida, porque estaremos conociendo la Biblia, si acaso, pero sin creerla, dudando. El tercer elemento que hablábamos el jueves
es la importancia de la obediencia. Y la obediencia y la fe van juntas. En muchos casos van juntas. Y cuando nosotros no solamente conocemos la Biblia, creemos la Biblia, sino que la obedecemos. Mire, hermano, yo creo que si nosotros cumplimos con estos tres elementos, no hay que hablar de ningún otro elemento, de ningún otro, hermano. Tú puedes ver una vida creciente en el Señor si cumples solamente estos tres elementos. Conoce la Biblia, cree en la Biblia y obedece la Biblia. Conoce lo que Dios está diciendo, cree a lo que Dios está diciendo y obedece lo que Dios está diciendo. Hay muchos textos que hablamos de esto sobre la obediencia. Pero la obediencia, entre otras cosas, nos ayuda a crecer y a madurar. Una persona que no obedece, es una persona que no va a crecer y a madurar. Imagínense ustedes, aprendiendo a manejar un carro, principalmente si es un carro mecánico, pero aún automático. Imagínense que a ustedes se les dé toda la teoría. Mira, el carro se hace así, se acelera así, se prende el cambio. Toda la teoría, tú creas en esa teoría, estés de acuerdo, si eso es así, lo creas, la conozcas, pero si no la pones en práctica, nunca la vas a aprender. Vas a tener mucha teoría en la mente, mucho conocimiento en la mente, crees que es bueno, pero al no llevarlo a la práctica, no va a surtir ningún efecto en ti. Entonces, la obediencia nos lleva a crecer, nos lleva a madurar. Quien no obedece va a permanecer siempre siendo niño espiritualmente. El que no obedece, el que se sale con la suya, el que hace su voluntad, el que no se niega a sí mismo. Uno le puede preguntar a alguien, ¿por qué es que tú no creces? ¿Por qué es que tú no maduras? Porque no obedeces, simple y llanamente, no obedece lo que Dios está diciendo. El obedecer a Dios implicará muchas veces negarnos a nosotros mismos, no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios, no agradarnos a nosotros mismos. Aquí entramos al punto 4, que es el punto nuevo de hoy. Todo esto que hablé está en el mensaje del jueves. El cuarto elemento para crecer en la vida cristiana es la santidad. La santidad, dice 2 de Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En este texto se nos habla de un contexto, así que, es decir, como algo estaba pasando antes de esto. Y en 2 de Corintios capítulo 6 se habla de que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, y dice que nosotros somos el templo del Dios viviente, que Dios va a habitar entre nosotros, que será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo, que salgamos de en medio de ellos, que nos apartemos, que no toquemos lo inmundo, y yo los recibiré. Seré a vosotros por padre, ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, de todo lo que hemos dicho ahora, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otra versión, gracias. Otra versión dice que limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad. Es decir, que la santidad, perfeccionando la santidad, alcanzando la santidad es algo que se va adquiriendo de manera progresiva. Hay una santidad que es de estado, hay una santidad que es de posición. Por ejemplo, yo agarro este pañuelo, suponiendo que este pañuelo soy yo, y agarramos este pañuelo y lo ponemos aquí.
en el área de Dios, en el lugar santo de Dios, está dedicado a Dios. Ya por posición, por estado, el pañuelo es santo. Dios nos ha hecho santos, nos trasladó de las tinieblas a su luz, del mal a la bondad, del pecado a su Hijo Jesucristo. Ya estamos ahora santificados, estamos apartados para Dios. Pero esa es la santidad de posición, de estado. Pero ahí, en esa posición, ahora vamos a crecer en santidad. Y vamos a ver lo que esto significa. Es decir, que la santidad no es estática. La santidad, tú puedes tener hoy un nivel de santidad y mañana puedes tener otro nivel más alto. Pero quizás después, si te descuidas, tu nivel de santidad va a bajar. Entonces necesitamos limpiarnos de toda contaminación, de toda impureza, de todo lo que desagrada a Dios, para ir creciendo en santidad. No tenemos que mantener los mismos pecados, las mismas malas acciones, las mismas palabras, las mismas actitudes, sino que uno va conociendo más a Dios, recibiendo más de Dios, teniendo los valores del reino de Dios aplicados en nuestras vidas. Y es como decimos, si allá está el mundo y aquí está Dios, nosotros salimos del mundo y vamos caminando hacia Dios. Cada vez más nos vamos alejando del mundo, del pecado, de la malicia, de la maldad, y nos vamos acercando a Dios, conociendo más a Dios y siendo transformados por Dios. El asunto es que hay algunos que avanzan 2 pasos hacia Dios y luego retroceden 3, y luego avanzan 1 y retroceden 2, y así se mantienen en la vida cristiana, para adelante y para atrás. Y así realmente no llegaremos, estamos estancados. Entonces la Biblia habla de un progresar en santidad, progresar pareciéndonos a Jesucristo, progresar imitando a Jesucristo, progresar abandonando los pecados, toda zona gris, elementos pecaminosos, elementos que ya uno no puede llamar un pecado, pero son malas actitudes, son cosas que le andan rozando al pecado. Uno puede decir blanco y negro, sí, pero hay zonas que son grises que uno tiene que tener cuidado y alejarse. Hay personas que sorprendentemente, después de muchos años en el Señor, todavía siguen diciendo malas palabras, palabras descompuestas, o siguen airándose, como cuando no eran cristianos, siguen enojándose, o siguen hablando mentiras, o siguen manteniendo el orgullo y el conflicto, y los chismes y las cosas, porque siguen siendo niños. Es lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 3. Cuando crecemos, cambiamos, somos diferentes y maduramos. Pero en este camino, obviamente somos asediados por el pecado, nos contaminamos, pero pedimos perdón y seguimos hacia adelante. Estamos viviendo, como dice el apóstol Pablo, en una generación, en un mundo perverso, maligno. Pero quiero decirte que con la ayuda del Espíritu Santo, porque no estamos solos, nosotros podemos ir creciendo cada día, conociendo más a Dios, siendo transformados por el Espíritu Santo, porque no estamos solos. El Espíritu Santo está haciendo una obra de renovación, de transformación en nuestras vidas. Si ahora mismo tú piensas, wow, ¿cuáles cosas Dios quiere cambiar en mi vida? ¿Cuáles serían esas cosas? Como decía el salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Examina mis sendas, examina mis palabras, examina mis intenciones. Examíname, oh Dios. Porque hay cosas que se convierten como en una pesada carga, como esas bolas de hierro pesadas que tienen una cadena y nos mantienen atados, y uno camina muy lentamente y a veces esa bola nos arrastra hacia atrás. ¿Qué cosas te están impidiendo pasar a nuevos niveles?
en tu parecerte a Cristo, en ser como Jesucristo. Y ese ser como Jesucristo no es aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia todos somos lindos, todos somos buenos, todos somos santos, todos nos portamos bien, a veces, aquí en la iglesia. Pero en el hogar, en el trabajo, en la calle, en una oficina, en el carro público, en la guagua, manejando, mostramos el carácter. Mostramos el carácter de Jesucristo. En este mundo estamos asediados. Estamos asediados tanto por la corriente pecaminosa del mundo, estamos asediados por espíritus malignos. Hay demonios que nos incitan, que nos atacan, que ponen pensamientos en nuestras mentes, que ponen tentaciones frente a nosotros y que se conecta con nuestra propia carne. Dice el apóstol Pablo que nosotros que estamos en este mundo, que brillemos, que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Así hay otras versiones que nos exhorta a que no pequemos, ni nadie pueda señalarnos, culparnos en este mundo lleno de gente malvada y pecadora. Que esa es otra cosa. Cuando hay mucha maldad, uno como que tiende a moldarse, ¿verdad? Uno, bueno, la gente hace esto, pues yo no voy a andar a este nivel de santidad, sino voy a andar rozando estas maldades, sin hacer las maldades, pero rozando las maldades. El libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, dice que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es esto de la concupiscencia? Otras versiones hablan de esos malos deseos, los propios malos deseos, las propias pasiones. Por eso no todos tenemos las mismas concupiscencias, no todos tenemos las mismas tendencias malignas, carnales, negativas, diabólicas, no todos las tenemos. Quizás para ti no es nada pasar al lado de un grupo de amigos que está bebiendo y fumando. Quizás para ti no es nada, pero para otro es una gran tentación. Quizás para ti no es nada que presenten algo pornográfico. Yo ya, y quita la mirada, pero otros se quedan sembrados ahí. Quizás para ti no es nada que te coloquen en una posición de importancia porque tú no eres una persona vanagloriosa, orgullosa, pero para otros el estar ahí le sube ese ego y le sube todo el orgullo. Entonces cada uno tiene su propia tendencia, su propia concupiscencia. Lo que a ti te atrae y te hace caer no es necesariamente lo que a mí me va a atraer y me va a hacer caer. Dice aquí que cada uno es tentado por sus propios malos deseos. Algunos con mentira, orgullo, vicios, juegos, bebida, enojo, lascivia, protagonismo, celos, envidia, etc. Dice que la tentación viene de nuestros propios deseos. Y dice el versículo 15 que después, cuando esa pasión, esa concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Es decir, los malos deseos, esas pasiones desordenadas, esa concupiscencia, se conecta con lo que es la tentación. El diablo conoce esos deseos nuestros y a cada uno lo va a tentar de acuerdo a su concupiscencia. Entonces, tu concupiscencia no es la misma mía, por eso yo no te puedo juzgar porque tú fuiste débil en esto porque yo soy fuerte. No, todos tenemos que pelear con nuestras concupiscencias, pelear con nuestros malos deseos y hacerle frente a Satanás con el poder del Espíritu Santo. Porque no hay tentación que no sea humana, dice 1 Corintios 10:13, pero fiel es Dios, que no nos dejará caer. Dios nos dará las fuerzas para poder soportar cualquier tentación. Siempre podemos soportarla con el poder de Dios.
Entonces, esa tentación conecta con nuestros malos deseos. Cuando esos malos deseos se ejecutan, entonces eso pare el pecado. Si el mal deseo se queda solamente ahí y tú te das cuenta y lo agarraste, no es pecado todavía. Hay algo que se produce, una mancha que se produce en el corazón, que tú debes sanar y debes hablar con Dios, pero todavía tú no has consumado el pecado. Tú tienes una ira con alguien, alguien te hizo algo y eso te da a ti como una indignación. Si tú llevas esa indignación a la práctica, a un pleito, a un chisme, a una acción física, pecaste. Pero esa ira, cuando tú la sientes, tú oras, Señor, perdóname esto, ya la agarraste ahí en el mal deseo. A un hombre, por ejemplo, le puede gustar una mujer. Vio una mujer, wow, sí, Señor, guarda mis ojos, santifícame, purifícame, ahí quedó. Ahora, si te gusta una mujer, si esa es tu concupiscencia, si esas son tus pasiones, tus malas pasiones, te gusta la mujer, entonces te acercas y comienza a coquetear, comienza a flirtear, estás dando pasos y vas a caer en pecado. Ya ese mal deseo se consuma y llegas entonces al pecado. Por eso hay que tener cuidado con nuestras concupiscencias y saber discernir cuando el enemigo muy sutilmente está tratando de engañarnos y de hacernos caer. Entonces, el mal deseo se conecta con la tentación. La tentación produce en nosotros esa apetencia, nos seduce, entonces nosotros resolvemos, actuamos, lo llevamos a la práctica. Esa concupiscencia con la tentación produce el pecado y el pecado da luz la muerte, es decir, separación espiritual de Dios. Cuando caí, se rompió la relación con Dios. Entonces ahí comienza el proceso de arrepentimiento en algunos, porque en otros dice, bueno, ya yo pequé, así que me voy por ahí para abajo, como dicen los puertorriqueños. Pero no, hay otros que dicen, no, me voy a arrepentir. Pero cuando comienzan a arrepentirse, viene el diablo a poner en su mente, pero tú no eres un hijo de Dios. Y mira cómo tú pecaste. Mira lo que tú hiciste. Mira cómo tú le hablaste a fulano. Y comienza a acusarnos. Él primero nos seduce para que caigamos. Y después que caemos, entonces nos acusa porque caímos. Pero mira, de que un hijo de Dios. Y allá en la iglesia yo te veo ahí muy alabando a Dios. Y mira aquí cómo tú estás. Pero no solamente eso. Nosotros seguimos luchando el perdón. Y Señor, perdóname, nos arrepentimos. Entonces viene el otro pensamiento del diablo. Ya Dios no te va a perdonar. Ya tú lo has hecho eso tantas veces, Dios no te va a perdonar. Así que mejor sigue en tu vida de pecado. ¿Se fijan, hermano, qué difícil muchas veces es mantener este camino de santidad, de crecimiento? Nosotros no somos perfectos. Por eso están las advertencias en la Biblia, porque todos de una manera u otra fallamos, todos de una manera u otra pecamos, pero hay que tener cuidado. Y es lo que dice este texto, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando uno tiene temor de Dios, quiere decir que uno tiene cuidado, conocimiento de las consecuencias de nosotros pecar. Uno tiene cuidado, uno sabe que lo que uno siembra, uno va a cosechar. Santidad. Hay hermanos que se quedan pasmados, que aunque conocen la Biblia, no viven en santidad y no están creciendo pareciéndose a Jesucristo. La última cosa que voy a hablar tiene que ver con la santidad. Es la santidad en las relaciones. El parecernos a Cristo en las relaciones. Pero no, mejor lo voy a dejar aquí. El jueves, si Dios quiere, vamos a continuar. Déjeme ver si no le toca al pastor Mesina el jueves. No, el jueves me toca a mí. Está bien. Vamos a estar de pie y vamos a orar.
Dios nos está llamando a vivir vidas abundantes, vidas plenas, a no quedarnos pasmados, a no quedarnos estancados. Dios nos está llamando a vivir una vida creciente en el Señor. No nos quedemos empantanados por ignorancia de conocer la Biblia, porque no conocemos la palabra de Dios, porque no la creemos, porque no la obedecemos o porque no vivimos en santidad. Déjenme cantar con ustedes este corito. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti. Los adoradores y músicos pueden pasar. Para honrarte, oh Dios. Enséñame, tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti. De tu amor. Yo pienso que hoy puede ser un día para un nuevo comienzo. Hoy puede ser un día para romper esa bola de hierro que nos pesa y decirle al Señor: Señor, examina mi corazón. Si hay algo en mí, Señor, que quizás aún otros te han dicho, pero mira, tú eres mal hablado, pero mira, tú eres así, tú eres asado. ¿Por qué vamos a seguir siendo de la misma manera si al fin y al cabo desagrada a Dios, no creces, no te vas a parecer a Cristo, no tendrás recompensa, bendición en tu vida, no tendrás paz en tu vida? Es un momento para uno dar un salto y no justificarse, decir no, que yo soy así, tú sabes que... Y entonces uno se acostumbra a esa vida, no lo quiero decir así, suena feo, pero es una vida mediocre, es una vida sin sabor, porque ni estoy metido en el mundo, gozando de las cosas del mundo, gozando entre comillas, pero ni estoy metido con Dios, gozando de verdad de las bendiciones de Dios. Estoy ahí pasmado, como entre dos, porque quiero hacer mi voluntad, porque no me quiero someter a Dios, no conozco la palabra,
meto fe a la palabra, no obedezco a la palabra, no vivo en santidad. Cuando Dios tiene una vida tan linda para nosotros, una vida preciosa. Yo siempre digo, no es una vida perfecta, hermano. Todos luchamos, todos estamos peleando contra el diablo, contra la carne, contra el pecado, contra el mundo. Todos estamos en esta batalla, todos estamos. Pablo habla de esa batalla de la fe, peleando la buena batalla. Estamos en esto, hermano, pero estamos creciendo con el poder de Dios. No estamos solos, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo nos fortalece, nos redarguye, nos anima. No estamos solos, por eso no te quedes estancado, no te quedes pasmado. Si hay algo que tú tienes que sanar, sánalo. Si hay alguien a quien tú tienes que perdonar, perdónalo. Si hay alguien con quien tú tienes que ir a arreglar cuentas, ve y arregla cuentas. Si hay cosas que tú has estado haciendo que Dios te ha estado revelando que son malas, suelta eso, suelta eso. No te aferres a tonterías, no te aferres a tonterías. No, que así fue que yo crecí, que ese es mi carácter, que es mi familia, que muchísimas justificaciones. Cuando Dios tiene una vida maravillosa, preciosa para nosotros, con todos los desafíos habidos y por haber. Pero no te justifiques. Yo creo que hoy se puede hacer una raya, una línea divisoria. Hasta aquí llegó el pecado engañándome. Hasta aquí he estado yo dándome mis gustos, haciendo mi voluntad. Hasta aquí he estado satisfaciendo mi carne. Hasta aquí ya voy a iniciar una nueva vida con Cristo. Una vida de consagración, una vida de dedicación. ¿Que nos va a costar? Sí, nos cuesta. ¿Que el Espíritu Santo nos va a ayudar? Claro que sí, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Niéguese a sí mismo, dice la Biblia. Tome su cruz y sígame, dice el Señor. Entonces es un día de consagración. Es un día como cuando Josué se paró frente al pueblo. Josué, un líder judío que se paró frente al pueblo y les dijo: miren, si a ustedes les parece mal servir a Dios y lo que les parece bien es servir a los dioses de los amorreos, a los paganos, a los ídolos, háganlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un momento de decisión donde uno dice: yo voy a servir a Dios con todo mi corazón, con el poder de Dios. No es solo, no es a puro pecho, es con el poder de Dios. Si tú sientes que Dios te está llamando, hay cosas que tú has estado haciendo, quizás un pecado reiterado, quizás una mala actitud reiterada y unas justificaciones. Hermano, termina eso. Hermana, termina eso hoy ya. Termina eso hoy ya. Ponle un paro a eso a partir del día de hoy. ¿Cómo se comienza? Se comienza con arrepentimiento, con un reconocimiento. Y estoy hablando a la iglesia, estoy hablando a los cristianos, me estoy hablando a mí, a nosotros. Se comienza con un arrepentimiento diciendo: sí, es verdad, Señor, yo estoy frío, Señor, mira, he estado metiendo la pata aquí, Señor, perdóname, Señor, mira, he estado haciendo estas cosas, he estado diciendo estas cosas, tengo este tipo de relación, este tipo de actitudes, Señor, ayúdame. Lo primero es comenzar con un reconocimiento. Y luego un arrepentimiento. Dios te va a ayudar, pero no sigas así, no sigas así, porque no hay satisfacción en eso, no hay satisfacción, porque ni te entrega por completo a Dios, ni te entrega por completo al mundo. Estás ahí entre Luke y Juan Mejía, como dice. Cerremos nuestros ojos y oremos. ¿Quién sabe de lo que somos presos? ¿Quién sabe lo que nos está encadenando, lo que nos está aprisionando? Deja que el Espíritu Santo te revele en estos momentos. Dile: Señor, revélame, examíname, Señor. Quiero pasar a un nuevo nivel, a un nuevo nivel en mi relación contigo. Habla con el Señor. Jesús. Jesús, santifícanos, purifícanos, santifícanos, Señor. Purifícanos, Señor. Purifícanos, Señor.
Veo al Espíritu Santo haciendo una obra profunda en ti. No tengas temor. No tengas temor. Todo lo que el Señor quiere para nosotros es bueno, es de provecho. Yo veo como si fuera no sé cómo llamarle, como un torno, esas perforadoras, donde el Señor está perforando hacia adentro, hacia adentro, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, profundamente. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Jesús. Wow, qué preciosa presencia. Oh Señor. Oh Señor. Y siento que hay algunos que todavía están endurecidos, como que esto no logra penetrar. Espíritu Santo, golpea fuerte esos corazones de piedra. Quebranta, Señor, esas paredes duras. Redarguye, Señor. Y quiero decirte lo que dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Es un día de reflexión. Es un día de santidad. Un día para conocer a Dios de una manera diferente, de una manera más íntima. Día para tomar decisiones, para hacer un cambio. Espíritu Santo, clamamos a ti, Señor. Nos levantamos, Señor, delante de ti. Levanto esta iglesia, esta congregación delante de ti. Todos los que nos están mirando, Señor. Queremos más de ti. Queremos ser como tú. Transfórmanos. Sánanos, restáuranos. Haznos como tú, Señor. Vivifícanos, Dios. Que seamos el reflejo de tu gloria. Que cada día nos parezcamos más a ti, Señor. Que a través de nosotros salga el perfume de Cristo, el olor de Cristo. Transfórmanos. Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra de perfeccionamiento hasta que Cristo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Uno se siente hasta más liviano. Hasta más liviano. Yo quisiera cerrar este tiempo orando por aquellos que todavía no han conocido al Señor. Diciéndole al Señor: Señor, yo quiero conocerte. Ven a mi corazón, perdona mis pecados. A veces uno dice: pero es que esta vida cristiana es muy dura. Es difícil, es imposible para el ser humano. Pero con la ayuda de Dios todo es posible. Es el poder de Dios obrando en nosotros. Si no, nadie pudiera ser cristiano. Nadie pudiera perseverar en los caminos de Dios sin el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero invitarte a acercarte a Dios hoy. Quiero invitarte a tomar una decisión por Cristo, no por esta iglesia ni por una religión, sino por Cristo, diciéndole a Dios: Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados. Y después te voy a pedir que pases al frente para que oremos por ti. Igualmente los que están en sus casas. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo les voy a guiar en una oración. Oremos juntos.
Di conmigo: Señor Jesús, yo te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador, que murió en la cruz por mí. Y abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús, a entrar en mi vida. Sálvame, Señor. Perdona todos mis pecados y hazme una nueva criatura. Amén y amén. Amén. Quisiéramos orar por ti y igualmente orar por los que están en sus casas. ¿Hiciste esta oración conmigo? Levanta tu mano ahí donde estás. ¿Hiciste? Amén. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Amén. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga. Le voy a pedir, como les dije, pasen al frente, por favor, que todos nosotros vamos a orar por ustedes. Igualmente vamos a orar por las personas que están en sus casas. Si hiciste esta oración, no te quedes ahí. Pasa aquí al frente. Vamos a orar. Toda la iglesia va a orar por ti. Qué bueno. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios. Hiciste esta oración conmigo. No te quedes ahí. Vamos a orar por ti ahora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Aleluya. Grande es nuestro Dios. Toda la iglesia va a orar por ustedes. Qué bueno. Dios te bendiga. Uno dice, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? No, uno no está haciendo un cambio de religión, un cambio de iglesia. No es la iglesia la que salva. Quien salva es Cristo. Por eso, cuando uno se acerca a Cristo, ocurre el milagro de la salvación, del perdón de pecados. Me acuerdo cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, ¿qué sabía yo de iglesia? Nada de eso. Lo que yo le estaba abriendo el corazón a Jesús para que Él perdonara mis pecados, para que Él entrara en mi corazón. Gloria a Dios. ¿Alguien más hizo esta oración? Voy a llamar por última vez. Vamos a orar por los que están aquí, por los que están allá en sus casas también. ¿Alguien más? Vamos a orar. Qué bueno, Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alexis, te amo mucho. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por estas vidas preciosas. Gracias, Señor, por el llamado que tú haces, Señor. Gracias por el toque de tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en este lugar que es palpable. Tu presencia es tangible aquí, Señor. Podemos tocar tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Obra, Dios mío, en nuestros hermanos que hoy han abierto sus corazones a ti. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu Espíritu Santo. Dales la fuerza para continuar hacia adelante. Dales revelación, dales entendimiento. Glorifícate en sus vidas, Señor. Bendice todo lo que nos están viendo, Señor. Y aquellos que te han recibido como Señor y Salvador, Señor. Guíales a una congregación, Señor. Llénales de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno, hermanos. Yo digo que esta decisión no es la decisión necesariamente más emotiva, pero es la más importante del ser humano. Porque con una decisión como esta de acercarse a Dios, se decide la vida aquí en la tierra y la vida después que partamos de este mundo, que un día vamos a partir. Y una decisión así sencilla es lo que marca la diferencia. Es sencilla porque ya Dios lo hizo todo en Cristo. Ya Dios envió a Jesucristo, murió por nosotros, sufrió en la cruz, todo lo hizo Él. Lo de nosotros es recibir el regalo de la salvación. Así que Dios les bendiga. Tenemos un presentico por aquí, así que pasen por allá, por favor. Un placer estar aquí para servirles. Dios les bendiga. Pueden pasar por allá.
Dios te bendiga, Alexis. Y a los que nos están viendo en diferentes lugares, quiero decirles que estamos en la República Dominicana, estamos en la capital, en Santo Domingo. Nos reunimos todos los domingos a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. Estamos en el sector Miraflores, así que no te pierdas sea venir aquí de manera presencial o mirarlo así a través de las redes. Estamos en el barrio Miraflores, calle Paseo de los Periodistas 102. Así que Dios nos bendiga, amados hermanos. Pueden sentarse.